grabar en esta computadora. Ahí sí. Ya, esto es lo mismo que vieron aquí, pero ya con el teorema fundamental del cálculo. Lo que en esta clase estaba. Ya, esto, lo que vamos a ver acá, es la consecuencia de esto, prácticamente. Ahí nace. La suma inferior para la función g es menor o igual que la suma inferior para la función f. Entonces, aquí lo que hay que acordarse son cosas de cálculo 1. ¿Cuáles son las cosas que hay que acordarse de cálculo 1? Una de ellas es que el supremo la función g es igual que el supremo de f y el ínfimo de g es menor o igual que el ínfimo de f. ¿Ya? Y estas cosas lo que vamos a usar para poder demostrar esto. Es fundamental que se recuerde. Entonces, partimos. Solución. Partimos de la hipótesis. Tenemos que g es menor o igual que f. G es menor o igual que f. Entonces, por axioma del supremo, para toda partición, vamos a elegir una partición más fina que P. A ver, vamos a poner P', que va a ser subconjunto, y acá voy a hacer una acotación también. Los símbolos creo que están. Sí. Subconjunto, subconjunto. A ver, voy a ver de acá. Están medio raros los subconjuntos, a ver. En peor de los casos voy a rayar con lápiz. Acá está. Acá está, subconjunto. De la partición. De la partición P de intervalo A, B. Y se tiene. Entonces, usemos esto, lo que sabemos. Primero demostremos esto, que es para la suma superior. Entonces vamos a usar la axioma del supremo. Entonces, lo que nos decía la axioma del supremo era que el supremo de G es menor o igual que el supremo de F.
Entonces, a esto yo lo puedo multiplicar por ambos lados de la desigualdad, el ancho del intervalo. Y a ese ancho le vamos a llamar a dibujar. Ahí sí. Delta I. ¿Ya? Entonces, esto va a implicar que el supremo de X por delta I eh, voy a buscar ese título en símbolo. Acá va a ser menor o igual que el supremo de F por delta. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo todos los supremos de esta función con su respectivo ancho de intervalo? Y lo mismo para esto. Insertemos entonces la sumatoria en ambos lados. Entonces, si yo sumo todos los supremos de esta función con su respectivo ancho de intervalo, esto se va a transformar como la suma superior de la función. Acá vamos a colocar partición 1, porque después yo lo voy a ordenar. Se coma, eso, lo mismo para acá. Ya. Y quizá esto lo vieron igual en clase. Vamos a decir que P', la partición prima, va a ser igual a la partición 1, unión. Y esto más que todo sucede por el sostenimiento de la partición. Entonces, vamos a tener que la suma superior para la partición P' va a ser menor o igual que la suma superior a la fracción G con la partición P'. Pero también hemos dicho de que... Ah, no, sí, está bien. No me pesquen. Sí, está bien. No, no me pesquen. Está bien. Acá lo que quiero hacer como una pequeña acotación para que lo recuerden es si yo tengo
un intervalo. Y lo voy a dibujar. Que checa. Ya, entonces acá tenemos A, A y B. Entonces, si yo quiero partir, por ejemplo, de esta forma, hacer una partición de esta forma. ¿Y qué pasa si yo lo quiero refinar? Y refinar significa dividir más la partición. Tal que me va a quedar dividido en el intervalo en varias partes. Entonces, este celeste lo vamos a llamar la partición P'. Y al morado lo vamos a llamar partición P. No, me salió mal. Ahí sí. Entonces se dice que para la partición P', subconjunto de la partición P, en A, B, se dice que P' es más fina que P. Fina que P. En ese intervalo. Esta es la pequeña cosa. Ahora podemos hacer lo mismo para la suma inferior. En este caso partimos con el ínfimo. Entonces, por otro lado, y acá vamos a definir otra partición mucho más fina que los dos juntos. Y esta la vamos a llamar partición P2'. Y que va a ser igual. Acá aquí no lo voy a definir porque en el otro lado no lo había definido bien. Es igual a la unión de estas dos particiones. Entonces, por axioma del ínfimo, tenemos el ínfimo para la función g de x es menor o igual que el ínfimo para la función f de x. Ups. F de x. Ahí sí. Ya, entonces hacemos lo mismo que si lo multiplico por el ancho del intervalo. Entonces, esto va a implicar
el último de g de x por el ancho del intervalo va a ser menor o igual que el ínfimo de f de x por el ancho del intervalo. Otra vez. Ahí. Ahora, si esto yo le sumo todo, vamos a insertar la sumatoria. Esto va a implicar es lo mismo que en la suma superior. Si esto yo lo sumo, cada ínfimo de g por su respectivo ancho de intervalo, entonces esto me va a quedar como la suma superior, o sea, inferior, perdón, de la partición 1, y eso va a ser menor o igual que la suma inferior para f con partición. Y como se definió anteriormente, P2' es la unión de estas particiones. Vamos a tener entonces, acá, bueno, en resumen es como que si estuviera eligiendo una partición para G y una partición para F. Pero si esto lo unimos todo, por tema de refinamiento, esto va a ser igual a otra partición más refinada que la otra, ¿ya? Que es la que se definió anteriormente, para la suma superior. De hecho, va a ser más fina que P. Y acá vamos a tener la suma inferior F, P. Entonces quedaría así de esta forma. Ahora, si es que unimos la partición P2' y P', la unión de esto me va a dar igual a la partición P. Es igual entonces la partición P' unión P2'. Para toda partición P de A, B obtenemos finalmente que la suma superior de la función G con la partición P va a ser menor o igual la suma superior y efecto pegado. Ayuda.
Desde ayer estamos viendo el computador, de hecho no puedo entregar una tarea por lo menos. Literal se murió. A ver, esperemos que cargue. No sé qué está cargando. Lo más probable es que se cierre. Sí, se cerró. Creo. Se cerró. Iniciar de nuevo, menos mal que queda guardado todo, así que está bien. Sesión. Ahí se me olvidó dos veces. Ahí sí. Estaba acá. La suma superior de la función f para partición P. Y lo mismo con la suma inferior. Y finalmente se demuestra lo pedido. Y como había dicho, esto, o sea, bueno, esto es consecuencia, principalmente esto, es consecuencia de esto. De ahí nace todo. Otro ejercicio. Muestra que si F tiene el dominio en el intervalo A, B con recorrido NR es monótona, creciente, entonces F es integrable según Riemann. Solución. Entonces, por hipótesis de que F es monótona creciente, y en este caso vamos a trabajar con la división de partición en n intervalos, o sea, bueno, en n partes, perdón. Entonces, para cualquier partición P de A, B, se tiene que M sub I, en este caso, va a ser igual a
f de que sub I menos 1. Mientras que, acuérdense de que m sub I es el infinito. M sub I grande es el subprimo. Esto es tal como lo hemos trabajado en la ayudante anterior. Estoy un poco ronca. Para todo y igual a 1, a 2, a 3, hasta n. En particular, si tenemos una partición de sub n, es la partición. Cuando se divide en n, prácticamente se está diciendo que se está dividiendo el intervalo en partes iguales. Es la partición. Entonces a esto se le llama partición regular de intervalo a, b. Con x sub I. Y esto es la manera para denotar lo que es el ancho del intervalo, que siempre va a ser de esta forma. El menos A dividido en por I. Ahí sí. Es decir, vamos a tener que P sub n va a ser igual a esto. Ya. Entonces la partición va a estar dado de esta forma. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo reemplazo acá en I igual a 0, entonces la primera partición va a ser solamente A. Si acá yo reemplazo 1, esto va a ser igual. La segunda partición va a ser A más B menos A sobre N. Si I igual a 2, entonces la tercera partición, perdón, va a ser A más 2 veces B menos A sobre N. Y así sucesivamente. Y si yo reemplazo en n-1 aquí, va a ser igual a más n-1
por B menos A sobre N. Y vamos a ver un ejercicio con esto, ¿ya? Para que quede un poco más claro. Yo tengo un ejercicio por ahí que está guardado. Hay que de esto lo vimos en las clases anteriores, pero ahora lo vamos a ver más completo. Y si yo reemplazo n igual a n, esto me va a quedar de la siguiente forma. Aquí era b menos a. Y esto dividido en n. Esto va a quedar igual a b. Porque yo simplifico los n, los a se van, y esto va a ser igual a b. Entonces prácticamente lo que acá estoy haciendo, estoy dividiendo el intervalo a, b en n partes iguales. Y la partición va a estar dada en este caso de esta forma. Vas reemplazando igual a 1, igual a 2, igual a 3 y así sucesivamente. Hasta llegar con hasta llegar al final del extremo del intervalo. Y vamos a decir que delta de x sub i va a ser igual a b menos a. Como es la partición regular dividida en n partes iguales, el ancho de intervalo va a ser de esta forma. La resta del extremo dividido en n. Entonces, para todo i se tiene que ecuación. La suma superior de la función f para la partición regular p sub n menos la suma inferior de la función f para la partición regular p sub n va a ser igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de x sub i menos f de x sub i menos 1 x sub i menos 1 ahí sí. Por el ancho de... no, bueno, esto va a ser igual, perdón, al ancho del intervalo
Bueno, B menos A dividido en N. Por F de B menos F de A. Ahora, si yo tomo un N lo suficientemente grande, hará que B menos A dividido en N. Ahí. Ahora sí funciona. Dividido en N sea menor voy a buscar la epsilon. Acá está. Manera igual epsilon sobre F de B menos F de A. Entonces, vamos a tener que la suma superior menos la suma inferior va a ser igual a B menos A dividido en N por F de B menos F de A. Y esto va a ser menor que, como se supone de que B menos A sobre N es menor que esto, entonces todo esto va a ser menor que epsilon sobre F de B menos F de A por F de B menos F de A. Y esto si lo simplificamos va a ser igual a F. Entonces acá estamos usando la condición de la integrabilidad para poder demostrar eso. Entonces, en conclusión, como llegamos a la condición de integrabilidad, ¿cómo cumple la condición de integrabilidad según Riemann? F es integrable según Riemann, partiendo por la hipótesis de que F es monótona creciente. Y voy a ver un ejercicio que se aplica esta cosita para que quede un poco más claro, porque quizá en demostraciones no queda muy claro. Así que vamos a usar eso. Ay, estoy con gripe.
Me enfermé. Déjenme buscar. Y voy a cargar el celular. Esta prueba va a ser muy extensa, me parece. Tiene toda la pinta. Mm, mm. Ya, vamos a probar una cosa más simple, una función mejor. Vamos a poner 3. Esto se va a dividir en n intervalos. Determine voy a hacer la suma superior. De ahí voy a dejar de tarea la suma inferior. Para la función f de x igual a x, es una recta, en el intervalo menos 3,1. Ya. Entonces, lo primero que podemos hacer a priori es determinar el ancho del intervalo. Eligiendo en este caso vamos a hacer particiones regulares en n intervalo. Bueno, en n par. Vamos a decir el
Entonces lo que vamos a hacer a priori es determinar el alto del intervalo. Entonces vamos a tener que delta x va a ser igual a 1 menos 3. Y todo eso dividido en n. Y esto va a ser igual a 4 sobre n. Entonces ese es el ancho del intervalo para una partición regular de sub n. Entonces vamos a tener que x sub y, que es lo mismo que definía acá. Esta es la parte como más teórica. Bueno, teníamos que x sub y para un intervalo de a, b era esto. ¿Cierto? Pero ahora para este intervalo reemplazamos. Este es nuestro a y este es nuestro b. Entonces acá reemplazamos donde era a menos 3 más b es igual a 1 menos 3 dividido n multiplicado por ahí. Bueno, esto ordenándolo, esto va a ser igual menos 3 más 4i sobre. Ahora, para resolver la suma superior, para una partición regular en n partes, ahí sí. Esto va a ser igual. Y voy a dejar expresar también la suma inferior. De f de x sub i por el delta x. Y la suma inferior va a ser algo parecido a esto. Solo con la diferencia de acá es f de x sub i menos u. Por el delta x. Entonces, ¿cuál es la diferencia de porque acá tengo el x sub i, entonces para la suma inferior voy a correr,
vamos a utilizar x sub i menos 1. Ay, ahí sí. Es esto mismo, pero multiplicado por i menos 1. Entonces esto se usa para la suma inferior. Ahora, yo como dije, voy a calcular la suma superior. Por lo tanto, dejo de tarea la suma inferior. Entonces, yo voy a evaluar en f esta cosita. Lo voy a destacar. Justo hasta acá. Y como f de x igual a x, entonces si yo reemplazo, va a ser solamente eso. Hay a veces que las sumatorias se vuelven súper feas. Y a veces como hay f de x igual a x al cuadrado, entonces esta cosa hay que elevarlo al cuadrado. Y ahí tienen que recordar mucho lo que han pasado en álgebra 1 sobre el valor de la sumatoria. Y esta de la sumatoria lo van a ver incluso más adelante ahora en cálculo con series. Así que tienen que recordar mucho lo que es la suma telescópica y toda esa vaina. Estoy muy enferma. Entonces acá reemplazamos al diablo, copiar y pegar. Y salió destacado. No importa. A ver si lo puedo destacar. Bueno, bien. Ahí sí. Por el ancho del intervalo. Y el ancho del intervalo era 4 sobre n. Y acá lo voy a poner como un paréntesis. Este es f de x sub i. Y este es delta x. Ya, entonces, bueno, lo que nos queda es desarrollar esa sumatoria. Ahí ya. Esto va a ser igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n. Esto se me olvidó de esto poner un paréntesis porque el 4 sobre n está multiplicando todo este tema. Entonces va a ser igual menos 12 sobre n más 16 y sobre n al cuadrado.
Pero no sé qué pegado. Y ahora sí. Ahora, todo lo que no tenga nada que ver con I, lo sacamos afuera, porque es la propiedad de la, bueno, o sea, bueno, por propiedad de la sumatoria esto lo podemos separar y toda esa cosa, y todo lo que no tenga que ver, lo sacamos fuera. Sí. Sin más ni menos. Entonces esto va a ser igual. Ahí igual a 1 hasta n. De menos 12 sobre n más la sumatoria de igual a 1 hasta n de 16i sobre n al cuadrado. Y esto va a ser igual. Acá no hay ningún i, entonces me va a quedar la sumatoria de 1, que va a ser simplemente n. Entonces esto me va a quedar por n más. Acá el 16 es constante, el n al cuadrado también, entonces lo sacamos fuera de la sumatoria y lo que me interesa es este término, el i. Entonces vamos a decir a 16 sobre n al cuadrado con la sumatoria de igual a 1 hasta n de i. Entonces esta es la suma de todos los naturales. Y si se acuerdan, este resultado esto va a ser igual a menos 12. Ah, bueno, esto lo podemos simplificar. Entonces nos va a quedar solamente más 16 sobre n al cuadrado. Y el resultado de esta sumatoria es n. N más 1 dividido en 2. Y de ahí ya se puede ordenar los términos. Bueno, este lo simplificamos con este, va a quedar un 16 sobre n. ¿Voy a copiar esto? Sí, perfecto. Entonces esto solamente va a ser n y este n se va. Y bueno, lo que nos queda es solamente multiplicar término a término. Esto va a ser igual a menos 12 más 16 sobre n por n medios más 16n por 1 medio.
Entonces, esto lo simplificamos, va a quedar 8. Y esto acá también lo podemos simplificar, va a quedar solamente 8. Oh, queda un número tan bacán, qué raro, a ver. Ah, sí, sí, lo estoy haciendo bien. Ah, sí, pues, pero acá quedas 8 sobre n. Ya, entonces esto va a quedar 8 más 8 sobre n. Entonces este es el valor de la suma superior, pero para obtener el valor exacto de esto, como lo vieron, lo pudieron ver en clase, aunque sea de pasada, y acá lo tengo a la mano. Todo lo que estoy haciendo lo estoy usando lo que han visto en clase. ¿Qué carne? Esto. Voy a entender el límite cuando n tiende a infinito. Bueno, en este caso, lo que le enseñó el profe en modo de resumen, que cuando una función integrable, al calcular la suma superior y la suma inferior, y al tender el n infinito, si dan igual valor, entonces f integrable. Ese es el valor de la integral. En el fondo es eso. Vamos a atender el límite cuando n tiende a infinito. Está bien abajo el límite. Infinito acá está. De esta cosa. Se repite. No sé qué pasó. Ahí sí. Y si esto lo tiendo suficientemente al infinito, esto se acerca mucho a cero. Así que, adiós. Y lo que va a quedar simplemente es menos 12 más 8. Y esto igual a 4. Entonces es el valor exacto para la suma superior con particiones regulares dividido en n partes. En n partes iguales. Dejo de tarea la suma inferior. Calcula la suma inferior. Que ya dejé lista acá. Solamente es para reemplazar f de x de i menos 1, que es esto. Y como x, bueno, f de x igual a x, entonces solamente llegar y reemplazar esto acá. Y por el ancho del intervalo, desarrolla la suma tal y como yo lo hice. ¿Ya? Y van a llegar como una expresión como un poco más parecida a esto. Hace entender el límite al infinito y si da igual a 4, entonces podemos concluir que el valor del área bajo la curva de esta función es igual a 4. Y por lo tanto ese es el valor de la integral en ese intervalo. Pero acá en la suma regular, la partición regular, es un baño. Entonces prácticamente lo que se hizo acá en la práctica es lo que se usó acá en esta demostración. Y acá se define que el ínfimo es esto, el supremo es esto, ¿ya? Este es el ancho de intervalo. Acá se escribió la suma superior y la suma inferior, y acá sí me olvidé el ancho de intervalo. Uno al hacerlo, bueno, más con numeritos, con mejor ejemplo, uno se da cuenta
mejor después. Y de hecho, se puede dar cuenta de los errores. Y de hecho, esto no lo voy a denotar, voy a denotar como delta X. Aquí lo arreglé. Entonces, como el delta X no depende de nada, entonces se sale afuera y acá solamente sería la resta de los valores extremos del intervalo. Y acá, utilizando la condición de integrabilidad, que si elegimos un n suficientemente grande para que esto sea menor que epsilon sobre f de b menos f de a, es como una cosa conveniente que se elige para que al final funcione de esta forma. Y por lo tanto se cumpla la condición de integrabilidad. Así que eso es lo que es. Ya estamos, son las 11:48, me pasé un poquito, pero igual trabajamos harto con estos ejercicios y alguna demostración. Y de hecho, en este ejercicio, si escribimos las particiones regulares para, lo voy a copiar y pegar, un poco para que se den cuenta mejor con numeritos, porque hay muchas veces que creo que es suficiente espacio. Entonces, si escribimos, porque a veces les va a pedir que escriban las particiones regulares en este intervalo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es agarrar el extremo. Primero comenzamos porque se escribe de esta forma. Estoy trabajando con esto. Uy. Casi se me cae la tabla. Copiar y pegar al otro lado. Ahí sí. Entonces, la partición regular en este caso, si acá yo reemplazo, bueno, este es 3, lo voy a dejar menos 3, perdón. No, ahí se le da un poco a poner notificación. Y esto menos 3. Ahí. Yo reemplazo en igual a 0, me va a quedar menos 3, como el extremo inicial del intervalo. Acá, esto va a ser menos 3 más b es igual a 1 menos 3 dividido en n, si eso está bien. Y acá también sucesivamente se puso un paréntesis. Y acá reemplazo el i igual a 2. Esto me va a quedar menos 3. De esta forma. ¿Y qué pasa si yo multiplico por 3? Va a ser de la misma forma. ¿Y qué pasa si así sucesivamente? Esto sería menos 3 más esto es con n menos 1. Si yo reemplazo i igual a n menos 1, va a quedar esta partición así. Y si ahora reemplazo con n igual a n, esto va a quedar de la siguiente forma. Lo estoy haciendo con este intervalo. Entonces, 1 menos
menos 3. Y por lo tanto acá va a ser igual. Me quiere dejar modificar. Bueno, acá va a ser igual a menos 3. ¿Qué pasó? Ahí sí. Entonces aquí está la partición regular, dividida en n partes iguales para este intervalo. Acá solamente lo escribo. Esa va a ser su partición. Y eso. Eso sería. Acá fue una función como mucho más bonita. Como dije, a veces puede venir un x cuadrado, que quizá lo voy a ver en el otro, ayuantía. Tengo che. El ejercicio peruano. ¿En dónde menos 4? A ver, déjame revisar. Quizás me haya equivocado. Acá en esta parte o el valor del límite. Ay, sí, gracias. Está menos 4. Gracias. Sí, igual. Gracias, gracias. Sí, era menos 4. Por ley de los signos, el mayor manda. O sea, mayor, entre comillas. De hecho, está menos, pero ya. La ley de los signos. Gracias. Entonces eso sería el ejercicio de hoy. A la otra yo un día voy a ver más de esto, de este tipo, pero es como calculando como el área, por así decirlo, bajo la curva de la función, utilizando esto y yo creo que mientras va avanzando el profe, vamos a ver ejercicios de teorema fundamental, integral definida y con eso yo creo que estaría la prueba, no sé, la prueba del 3 de julio. Así que no sé hasta dónde va a llegar porque en verdad es caleta de materia. Y acá yo lo estoy pasando como mucho más a profundidad que lo que se pasó más o menos en pincelada en clase. Sí, imagínate acá, eh, acá es como que se definían las particiones regulares, una cosa así. Y, y eso. Y eso y después ya definían las propiedades. Tengo una demostración para esto, de hecho, utilizando suma inferior y suma superior. Y de ahí pasó a teoremas fundamentales. Que en todo caso, si bien lo está haciendo un poco más rápido porque queda poco del semestre y todavía queda ver lo de series. Sí, tengo apuntes. Voy a mandarle todo, en realidad lo que voy a cortar esta parte de grabación.